Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Bueno, buenas tardes a todos. Regale una sonrisa a la persona que está sentada ahí con usted, junto a usted, detrás de usted o delante de usted. Regálele una sonrisa, pero no una de esas sonrisas falsas. Regálale una sonrisa. Regálale una sonrisa así bien, ¿no? Dígale qué bien te ves. Hasta se te ven menos arrugas, algo. Bueno, ¿estamos contentos? Gloria a Dios. Bueno, quiero retomar un tema que había estado compartiendo hace 3 semanas. Hace 3 semanas estábamos compartiendo en Marcos capítulo 4, si usted se recuerda o puede leerlo. Si no lo escuchó, puede comprar el disco en la parte de atrás. Estábamos hablando acerca de cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos que pasen al otro lado. Se suben en un barco, ¿verdad? Y cuando van en medio de aquel lago, se desata una tormenta. ¿Sí se acuerda o no? ¿Sí? Se desata una tormenta y ellos están ahí en medio. ¿Qué aprendimos? Que bueno, aún siendo cristianos, aún siguiendo a Jesús, aún estando en la misma barca con el Señor Jesús, nosotros vamos a enfrentar tormentas, vamos a enfrentar crisis. ¿Es así o no es así? ¿Alguien piensa que por ser cristiano ya no va a tener que enfrentar problemas en su vida? No, ¿verdad? Todos sabemos que va a haber situaciones en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestra salud, en nuestra economía. Se va a levantar alguna tormenta, vamos a tener que enfrentar alguna crisis, aun y cuando estemos siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lo importante es, y lo que aprendimos hace 3 semanas, es cómo convertir la crisis en bonanza. ¿Cuántos quieren saber cómo convertir la crisis en bonanza? Bueno, escuche el disco, porque ya no se lo voy a explicar. Aprendimos cómo convertir la crisis en bonanza, ¿verdad? Y para eso es muy importante tener claridad. Es importante que en medio de la crisis usted y yo seamos claros, tengamos pensamientos claros de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, para eso nosotros necesitamos consultar a Dios. Nosotros necesitamos orar a Dios. Dice la palabra en Jeremías capítulo 33, verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, dice la palabra. Yo te responderé y te enseñaré. Entonces nosotros vimos en el libro de Daniel, en el capítulo 10, vimos cómo Daniel, al momento de estar enfrentando una crisis, él se pone a orar y Dios envía un mensajero. ¿Sí se acuerdan? Dios envía un mensajero a la vida de Daniel para decirle qué es lo que él tenía que hacer. La palabra nos enseña que sin profecía el pueblo se desenfrena, sin dirección de parte de Dios, sin dirección divina, el pueblo se extravía. Entonces es muy importante que usted y yo, como parte del pueblo de Dios, tengamos una dirección de parte de Él para convertir la crisis en bonanza. Amén. Dice la palabra que en la multitud de consejos está la victoria. Dígale al que está a su lado: no te duermas, está la victoria. ¿Sí? Entonces es muy, muy importante. Ahora, veamos ahí, quiero que me acompañe solamente para reafirmar esto. En Daniel capítulo 10, verso 11, dice: y me dijo, Daniel, varón muy amado, diga conmigo, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando, y entonces me dijo: Daniel, no temas. Diga que está a tu lado: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué estaba haciendo Daniel? En medio de su crisis, ¿qué estaba haciendo? Él estaba orando a Dios.
Y él estaba orando a Dios, Dios envía un mensajero, Dios envía un mensaje, y en ese mensaje Dios le dice a Daniel que es muy amado y le empieza a decir lo que él va a hacer. Ahora es muy importante la actitud de Daniel, y eso es lo que nosotros aprendimos la semana pasada, que para poder recibir el mensaje, ese mensaje en nuestro corazón, nuestra actitud debe de ser ¿cómo? ¿Cómo debe ser la actitud de nuestro corazón? ¿Qué le dijo ahí? Desde el día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte delante de Dios. Aquí el problema es que muchas veces, aunque estamos orando a Dios y Dios nos envía el mensaje, muchas veces no tenemos la disposición en nuestro corazón para entender y para humillarnos delante de Dios. Por eso es que muchas veces nos cuesta trabajo convertir la crisis en bonanza, porque nuestro corazón no está dispuesto. Amén. ¿Sí se acuerda o no? Ahora, algo que yo le quiero mostrar este día. En el capítulo 9 del libro de Daniel, en el verso 24, Dios le dice a través del ángel a Daniel: varón muy amado. En el capítulo 10, en el verso 11, el ángel le vuelve a decir a Daniel: varón muy amado. Y en el capítulo 10, verso 18, Dios le vuelve a decir a través del ángel: varón muy amado. ¿Cuántas personas amadas por Dios están aquí hoy? Bien poquitos. Yo le voy a decir algo. Dice la palabra que Él, por amor a nosotros, envió a su único Hijo para que a través de Él nosotros no nos perdamos, sino que tengamos ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿somos amados de Dios o no? ¿Cuántos sabemos que somos amados de Dios? Y a mí me llamó mucho la atención esto. ¿Por qué muchas veces no tenemos nuestro corazón dispuesto a entender? Porque sabe que nosotros sabemos que nuestro corazón, sabemos en nuestro corazón que Dios nos ama. Sabemos que Dios nos ama. El problema es que muchas veces en medio de la crisis nos pasa lo mismo que le sucedió a los discípulos. Mire, que es Marcos capítulo 10, verso 38. Marcos capítulo 10, versículo 38. Dice la palabra que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí dice así o no? Ah, caray. Bueno, esa también está padre. ¿Qué dice ahí? Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿qué? ¿No tienes cuidado? A mí me llamó tanto esto la atención. ¿Ustedes creen que los discípulos sabían que Jesús los amaba? ¿Sí sabían o no? ¿Usted sabe que Jesús lo ama? ¿Usted sabe que Dios lo ama? Pero mire qué cosa. En medio de la crisis, en medio de la tormenta, lo que estos discípulos estaban diciendo: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y muchas veces nos pasa eso a nosotros. Cuando estamos enfrentando una crisis, aun cuando sabemos que Dios nos ama, empezamos a dudar de su cuidado. ¿No tiene usted idea cuántas personas me toca ministrar de repente? Personas que dicen: es que yo no sé, Dios no me escucha, Dios no está haciendo lo que Él me dijo que iba a hacer. Tengo mucho tiempo esperando. Yo no sé por qué Dios no está cuidando mis finanzas. Yo no sé por qué Dios no está cuidando mi salud. Yo no sé por qué Dios no está cuidando a mis hijos. Y mire, yo sé que más de alguno en este lugar ha estado en la misma posición de los discípulos, dudando del cuidado de Dios hacia su vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando un hijo de Dios comienza a dudar del cuidado de Dios, entonces también comienza a dudar del amor de Dios. Dice ahí el verso 40. Verso 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe?
En la nueva versión, ¿me lo puedes poner, Pablito, por favor? ¿Por qué tienen qué? ¿Tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Y sabe qué entendí? Dice la palabra que el perfecto amor, ¿usted sabe qué dice? El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Qué quiere decir? Que una persona que sabe, que siente, que vive el amor de Dios en su vida, es una persona que no tiene miedo. Nadie. Una persona que sabe que Dios lo ama es una persona que no va a tener miedo en medio de la crisis. Lo que el Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, que le preguntaron, ¿no tienes cuidado de nosotros? El Señor Jesús le dice, ¿cómo? ¿Tienen miedo? ¿Por qué no tienen fe? Y muchas veces nosotros estamos así. Comenzamos a dudar del cuidado de Dios hacia nuestra vida y por lo tanto comenzamos a dudar del amor de Dios. Comenzamos a dudar que Dios nos ama. ¿Y sabe qué es lo peor? Que cuando un cristiano comienza a dudar del amor de Dios, es un cristiano que se lastima en su corazón. Un cristiano que duda del amor de Dios hacia su vida será un cristiano que empiece a lastimarse en su corazón. Por eso el ángel lo primero que le dice a Daniel 3 veces, varón muy amado. El ángel estaba recordando a Daniel en medio de la crisis que él era un varón muy amado. Y ¿sabe qué? Nosotros en medio de la crisis necesitamos recordar que tenemos un Dios que nos ama. Necesitamos recordar que aun cuando nosotros sintamos o no entendamos lo que estamos pasando, nosotros debemos saber que Dios nos ama y que Dios no nos deja. Porque si no nos vamos a lastimar, usted no tiene idea la cantidad de cristianos que están lastimados en su corazón contra Dios. ¿Solo por qué? Porque comienzan a dudar, porque están atravesando por un periodo de problemas en su matrimonio y comienzan a dudar del amor de Dios. Personas que llegan, es que yo no sé por qué Dios no está haciendo algo, yo no sé por qué Dios está permitiendo que esto pase, yo no sé por qué Dios no ha tenido cuidado en esta área. Y yo le aseguro que más de una vez hemos estado así. Y eso ha provocado una lastimadura. Ahora, ¿quieres saber qué es lo peligroso? Dice el libro de los Salmos, capítulo 102, en el verso 4. ¿Me lo pones en la Reina Valera, por favor? Salmos, capítulo 102, versículo 4. Dice, mi corazón está ¿qué? Mi corazón está herido. ¿Y qué? Seco. Dígale al que está a su lado, seco. No, seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Entonces fíjese qué tremendo. Pero cuando nosotros nos lastimamos con Dios, nuestro corazón se hiere y se comienza a secar. Y eso es tremendo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se declara para salvación. En el corazón nuestro reside la fe. En el corazón nuestro es donde se van a gestar los milagros y el poder de Dios en nuestra vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo le voy a decir, ¿usted cree que un corazón seco va a tener fe? No, por supuesto que no. Un corazón seco, un corazón herido no va a tener fe. Por eso es que muchas veces nos encontramos esposos o esposas que están lastimados por su esposo, por su esposa, y entonces pierden la fe en el matrimonio. Pierden la fe en mantenerse casados y dicen, no, ya no quiero saber nada, mejor cada quien por su lado. Se lastiman los hijos con los padres y entonces pierden la fe en la paternidad de Dios. No sabe cuánta gente
¿Cuántos cristianos hay que han perdido la fe en la paternidad de Dios? ¿Sabe por qué? Porque su corazón está lastimado, porque su corazón está herido. Y eso pasa muchas veces con nosotros en medio de las crisis. Cuando estamos pasando por un momento de enfermedad y nosotros sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios nos cuida, sabemos que Dios nos va a sanar porque Él dio a su Hijo y dice la palabra que por sus llagas somos sanados. Nadie. Dice su palabra que por sus llagas somos sanados. Y yo le voy a decir, pero entonces estamos en medio de la crisis y nos duele todo, hasta el pelo nos duele. Y cuando estamos en esa crisis empezamos a dudar y empezamos a pensar, no, es que Dios no está cuidando de mí. Y entonces empezamos a pensar, Dios no nos ama. Y nos lastimamos. Y nuestro corazón herido se va secando. Dejamos de comer nuestro pan. Y yo le voy a decir, nuestro pan es la palabra de Dios. Dice el Señor Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí dice que un corazón herido se olvida de comer su pan. ¿Alguien entiende esto o no? Por eso el Señor dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón. Nosotros debemos ser personas que aprendemos a guardar nuestro corazón, que no permitimos que la duda se anide en nuestro corazón. Yo le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? ¿Qué es lo que puede llevar a un cristiano a dudar del cuidado de Dios? A dudar de que Dios lo está cuidando. A dudar de que Él está en el hueco de la palma de su mano. A dudar de que usted es como la niña de sus ojos. A dudar que usted, para Él es su especial tesoro. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que usted es el especial tesoro de Dios? ¿Cuántos saben que usted es la niña de los ojos de Dios? Yo le voy a decir, pero aún así, sabiéndolo, en medio de la crisis, dudamos. Y yo entendí algo. Mire, quiero que vayamos a una escritura en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 8. Dice la palabra, porque mis pensamientos, y está hablando Dios, no son nuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. ¿Dijo quién? Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, ¿qué? Más altos. Ni vuestros caminos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ok, yo le voy a decir algo. Comenzamos a dudar, ¿sabe por qué? Porque no entendemos que los caminos de Dios son más altos que los nuestros, que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y si nosotros entendemos esto, entonces entendemos que Dios está viendo más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿Alguien entiende esto o no? Él está viendo más allá de lo que nosotros podemos ver. Entonces nos lastimamos y dudamos del cuidado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos el cuidado de Dios. Nosotros muchas veces creemos que el cuidado de Dios implica que nunca nos pase nada. Nosotros muchas veces llegamos a creer que el cuidado de Dios implica que nunca seamos afligidos. Y le voy a decir algo, no es así. No es así. Daniel lo sabía. Pues si usted lee el capítulo 6 del libro de Daniel, usted se va a dar cuenta que en ese capítulo a 3 amigos de Daniel que vivían con él, los echan en un horno de fuego. ¿Alguien sabía eso? Los echan en un horno de fuego, calentado muchas veces más de lo que originalmente se calentaba. ¿Y sabe qué? Le voy a decir algo. Dios no hizo nada. Dios no hizo nada para detener a los que los iban a echar. Ahorita lo leemos y decimos, ay sí, pues qué chiste.
¿Se imagina usted la angustia de esos 3 pobres muchachos cuando los llevaban cargados y ellos sabían a dónde los iban a echar? ¿Se imagina usted la aflicción de ellos? ¿Se imagina la aflicción de Daniel viendo cómo estaban echando a sus amigos a un horno de fuego? ¿Y sabe qué? Dios no lo evitó. El mismo Daniel, capítulos más adelante, es echado a una fosa llena de leones hambrientos. ¿Sí sabía o no? Lo echan a una fosa llena de leones hambrientos. ¿Y sabe qué? Dios no lo evitó. ¿Se imagina la angustia de Daniel sabiendo que él va a ser echado a una fosa de leones hambrientos? ¿Se imagina la aflicción de Daniel? ¿Y sabe qué? Dios no evitó, pudiendo evitar que lo echaran a esa fosa. Dios no lo evitó. Usted lee la vida de José el soñador. A José el soñador, sus propios hermanos lo echan en un hoyo y lo querían matar. ¿Dios lo defendió? No, lo echaron en el hoyo. Después lo sacan, pero lo sacan para venderlo como esclavo. ¿Y sabe qué? Dios no lo evitó. Después, siendo esclavo, la mujer de su patrón le quiere echar mano, pero él era así como yo, ¿no? Evitaba toda cosa. Sale corriendo, lo meten a la cárcel. ¿Y sabe qué? Dios no lo evitó. ¿Dios podía haberlo evitado o no? ¿Dios podía haberlo evitado o no? Pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque Dios ve más allá, porque los planes de Dios son más altos que los nuestros, porque los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Y Él tenía un proyecto, y para que José estuviera en Egipto y se convirtiera en el segundo hombre más importante de Egipto, Él necesitaba estar en Egipto. Él necesitaba estar en la cárcel para que el faraón le mandara hablar y le pudiera interpretar su sueño. ¿Alguien está aquí o no? Yo le voy a decir, muchas de las cosas que estamos viviendo es porque necesitamos vivirlas, porque Dios tiene un plan para nosotros, pero no lo entendemos. No lo entendemos muchas veces, y como no lo entendemos, entonces comenzamos a dudar del cuidado de Dios. Y no es así. Dios evitó que los amigos de Daniel se quemaran. Dios evitó que Daniel fuera comido por los leones. Dios evitó que José fuera asesinado por sus hermanos. Dios evitó que a José le pasara algo en la cárcel. Dios evitó que él cayera en el pecado. ¿Sabe por qué? Porque Dios tuvo cuidado de ellos. A pesar de lo que estaban viviendo, Dios tuvo cuidado de ellos. Y déjeme decirle algo hoy. A pesar de lo que usted esté pasando, hoy en día Dios tiene cuidado de usted. Dios sigue cuidando de usted, aunque usted lo dude, aunque usted esté pensando, no, pero ¿cómo Dios está cuidando de mí? Si estoy pasando por este problema, si me están viniendo a cobrar y no tengo, si me están diciendo los médicos que tengo esta enfermedad, yo le voy a decir, a pesar de todo eso, Dios sigue cuidando de usted. ¿Por qué Dios permite que pasemos por eso? Dice la palabra, mire. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 6. ¿Le pueden pedir a Eder que venga? Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Dígale que está a su lado, un poco de tiempo. Si es necesario, ¿seréis qué? ¿Eso lo dijo Dios? ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? ¿Esa es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios, si es necesario, vas a tener que ser ¿qué? Afligido en diversas pruebas por un poco de tiempo.
Dice el siguiente versículo: para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. En quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gozáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, verso 9, el fin de vuestra fe, que ¿es qué? ¿La salvación de qué? De su alma. Yo le voy a decir, ¿qué cree usted que a Dios le interesa más? ¿Que se salve su alma o que usted no sufra? ¿Qué cree que le interesa más a Dios? Que se salve nuestra alma. Ahí es lo que dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es que la salvación de nuestra alma. Y dice: aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido. Ahora yo le voy a decir esto, agárrese de la silla. Si usted está pasando por un momento de aflicción hoy en día, es porque es necesario. No, nadie. Si usted está pasando hoy en día por un momento de aflicción, es porque para Dios es necesario. Porque lo que quiere que se salve de usted es su alma. Yo le digo algo. ¿Cuántos tienen hijos aquí? A ver, levante la mano los que tienen hijos y los aman. ¿Y los has llevado a que los vacunen o a que los inyecte el doctor? ¡Qué gacho! Oiga, yo vi un video un día en YouTube donde está un niño que lo llevan a, no sé si usted lo ha visto, lo lleva a su papá a que lo vacune, un niño chiquito, y está el doctor vacunando y el niño ¡ah! Y el papá atrás. ¿Sí lo ha visto o no lo ha visto? El papá lloraba así, impresionante, y el niño ¡ah! Y el papá atrás. ¿Ama usted a sus hijos? ¿Cuida de ellos? Pero yo le voy a decir, muchas veces como papás que amamos y cuidamos a nuestros hijos, los hacemos pasar por cosas que los hacen sufrir. Porque para nadie es agradable una inyección. Porque para nadie es agradable unas palmadas donde la espalda pierde su nombre. Porque para nadie es agradable que no le des permiso de salir a algún lado. Para nadie. Y sufren. Y usted puede ver a los chamacos revolcados en los centros comerciales. ¡Ah! Y usted, si es un papá conforme a la voluntad de Dios, usted lo va a corregir. Porque dice la palabra que Dios al que ama, corrige. Dice la palabra que uno como papá tiene que corregir a sus hijos. Y yo le voy a decir, si es cierto que a veces cuando uno les da, le duele más a uno que a ellos. Si es cierto que a veces cuando uno los castiga, uno los regaña, uno les aplica corrección, ellos voltean y te dicen te odio, tú sientes que tu corazón se destroza. Pero ¿sabes qué? Te mantienes firme. ¿Por qué? Porque lo amas y estás cuidando de su vida. ¿Alguien entiende esto o no? Y yo le voy a decir algo. ¿Usted cree que Dios es diferente? Si la palabra dice que nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que nos ama nos va a dar al Espíritu Santo? Yo le voy a decir, a veces no entendemos, somos como niños. Y Dios nos está corrigiendo y Dios nos está permitiendo que pasemos por aflicción. Y Él no nos saca de esa aflicción. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que lo que viene después es mejor para nosotros. Le voy a platicar algo. Alguna vez leí de un hombre que tenía mucho dinero. Hablamos de hace como 100 años. Un hombre tenía mucho dinero, tenía un siervo. Y ese siervo era muy apegado a él. Un día este hombre
sale de cacería, se va a la África de cacería con su siervo. Este hombre va con su rifle, de repente tropieza y se pega un balazo en el pie y se arranca un dedo del pie, el gordito. Obviamente, ¿cómo cree que estaba aquel hombre? Bien enojado. Y peor, porque el siervo era un siervo que creía en Dios. Y el siervo viene y le dice: no se preocupe, Señor, Dios tiene cuidado. Y el otro voltea así como diciendo: hijo de Dios. ¿Cómo ha hecho usted cuando muchas veces está pasando por algo, una situación complicada? Cuando se acaba de pelear con su esposa y viene con el pastor: pastor, ya no la aguanto. Y el pastor le dice: ámela como Jesús amó a su iglesia. Pero así estaba de enojado este hombre. Y entonces regresa a su tierra. Inmediatamente que llegan, va y lo encierra en la cárcel por mentiroso, porque me dice que confíe en Dios, que Dios tiene cuidado de mí, y me moché un dedo. Tiempo después, este hombre vuelve a ir de cacería. No había aprendido. Vuelve a ir de cacería. Está en la selva. Sale una tribu de esas perdidas en la selva, ¿no? Que acostumbraban sacrificar seres humanos a sus dioses. Lo capturan a este hombre, lo amarran así en un palo y se lo llevan. Lo iban a matar, lo iban a entregar como sacrificio a sus dioses. Cuando están a punto, ahí lo tienen en una piedra y están a punto de darle con un cuchillo en el corazón. Le quitan los zapatos y hasta le hicieron así. Se dan cuenta que le falta un dedo, el dedo que se había volado del balazo. Y dicen: no, nuestro Dios merece cosas buenas, no le vamos a dar esto defectuoso. Escúchala. Y lo corren porque estaba defectuoso. No le iban a ofrecer algo defectuoso a sus dioses. Este hombre se va, regresa a su tierra. ¿Sabe qué es lo primero que hace? Va con el siervo y le va a platicar: oye, ¿qué crees que me pasó esto? Y me soltaron. Y le dice el siervo: ya ve, Señor, yo sabía que Dios lo estaba cuidando. Si usted no se hubiera volado el dedo, lo hubieran matado. Y entonces el Señor, ya sabes, ¿no? Ah, sí. Bueno, y si tu Dios es tan bueno, y si Él te cuida, ¿por qué permitió que te metiera a la cárcel? Y dice el siervo: bueno, es que si yo no hubiera estado en la cárcel, yo hubiera ido con usted. Y si yo hubiera ido con usted, ¿a qué matan es a mí? Porque yo no estoy defectuoso. Yo le voy a decir, ese hombre no era capaz de ver lo que Dios estaba viendo. Y Dios tenía cuidado de él. Y yo le voy a decir, aún para nosotros, aún lo que estemos pasando, si se nos poncha una llanta, ¿sabe qué? Dele gracias a Dios, porque a lo mejor lo está librando de un accidente más adelante. Si usted dejó el celular en la casa, uy, eso parece una tragedia hoy en día. Todos andamos afligidos y dejamos el celular en la casa. Se le olvidó el celular, ya no puede regresar por él. Dele gracias a Dios, a lo mejor se lo iban a robar. Yo no sé, pero seguramente la aflicción que hoy está usted pasando, ¿sabe por qué? Número uno, es necesaria. Y número dos, Dios lo está cuidando. Dios no ha dejado de cuidarlo. Dios no ha dejado de cuidarlo. ¿Sabe? Dios me dio una palabra para usted hoy. ¿Cuántos quieren esa palabra? Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremías capítulo 29, verso 11. Dice: porque yo sé. ¿Me lo pones en la nueva versión, por favor? Dice la palabra: porque yo sé muy bien los planes. Dígale al que está a su lado: los planes.
Los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. ¿Planes de qué? De bienestar y no de calamidad, a fin de darles. ¿Sabe qué quiere Dios para usted? Darle un futuro y una esperanza. ¿Sabe qué Dios quiere para sus hijos? Darles un futuro y una esperanza. Y Él sabe los planes que tiene. Verso 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Verso 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Yo le voy a decir algo. Una persona que confía en el cuidado de Dios sabe que los planes de Dios, todos son planes de bendición para su vida. Sabe que aunque esté pasando por un momento difícil, Dios tiene un plan, y ese plan incluye una vida, un futuro lleno de esperanza. Y sabe, va cuando ore, cuando clame a Dios en medio de la crisis, lo va a hacer de todo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque siempre va a confiar en el plan de Dios. Yo le voy a decir, es triste ver personas que dicen, sí, estoy orando por mi matrimonio, pero no es cierto. No es cierto. ¿Sabe por qué? Porque han dejado de confiar en el cuidado de Dios. Buscan a Dios en medio de su enfermedad, pero ¿sabe qué? No lo están buscando de todo corazón, porque no confían en el plan de Dios. Buscan a Dios en medio de la crisis económica, pero ¿sabe qué? No lo están buscando de todo su corazón. ¿Sabe por qué? Porque no confían en el plan de Dios para ellos. ¿Cuántos quieren confiar en el plan de Dios? ¿Cuántos quieren confiar en el cuidado de Dios? Yo le invito a que se ponga de pie.